Paz y bien, franciscaneando. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Ven a conocer y juntos vamos a aprender las enseñanzas de Francisco de Asís, su espiritualidad viviendo en la humildad, el buen ejemplo que dejó a la humanidad. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Somos la iglesia en salida al encuentro de nuestros hermanos, dispuestos a evangelizar y a testimoniar paz y bien a los hermanos de buen corazón. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Reciban todos ustedes, mis queridos amigos y amigas, teleamigos que se conectan a esta hora de la noche, a su programa Franciscaneando. Un saludo fraterno de paz y bien para todos ustedes que están llegando a sus casas y rápido están sintonizando nuestro canal Teleamiga, o desde sus aparatos electrónicos están conectados con nosotros, los frailes menores, que todos los lunes a las 7 de la noche llevamos nuestra espiritualidad franciscana, temáticas actuales, diferentes reflexiones que nos sirven para que evidentemente nos actualicemos y podamos reflexionar a propósito de lo que está pasando en la iglesia, en nuestra orden y en nuestra sociedad. Sean todos bienvenidos a su programa. Mi querido hermano Alexander, muy buenas noches. Bienvenido. Hola Miguel, ¿qué tal? Saludos a cada uno de nuestros teleamigos, bienvenidos a este programa. Realmente muy feliz de estar otra vez por aquí acompañándolos por medio de esa pantallita que tienen ustedes allí en sus casas. Claro que sí, muchas gracias mi hermano por acompañarnos. Paolo también, bienvenido, gracias a ti por estar siempre con nosotros. Y hoy tenemos un invitado súper especial que antes de presentarlo lo vamos a saludar porque, bueno, para mí representa a alguien muy especial porque es mi profesor en la Universidad de San Buenaventura, en la licenciatura de Teología. Entonces, Dios mío, señor profesor Carlos Pinto, bienvenido a nuestro programa Franciscaneando. Buenas noches para todos, para mí es un honor venir acá. Hablábamos con Fray Miguel antes de empezar esta transmisión, que para mí es ciertamente un cambio de lugar, paso de las aulas de clase acá. Pero bueno, nos encontramos como hermanos en un mismo caminar. Muchas gracias. Claro que sí, no, gracias a ti por aceptar nuestra invitación y seguro que ustedes, al igual que yo, van a aprender muchísimas cosas buenas e interesantes a propósito de la temática de esta noche, que también vamos a reflexionar con nuestro querido Carlos Andrés. Pero antes de eso, como siempre lo hemos hecho, queremos invitarlos para que coloquemos en manos de Dios esta noche, coloquemos en manos de Dios este programa, sus vidas, sus hogares, y de manera especial vamos a invitar hoy, mis queridos amigos, a nuestros teleamigos y teleamigas para que oremos de manera especial hoy por el Papa Francisco, a propósito de la temática que tenemos para esta noche, hermano. Así es, por eso en este día, en relación también con esta temática, vamos a unirnos con una oración franciscana de San Francisco de Asís muy especial, que es el Cántico de las Criaturas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria, el honor y toda bendición. A ti solo, Altísimo, te conviene, y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Señor hermano Sol, para quien nos da el día y nos iluminas. Y es bello y radiante, con gran esplendor, de ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las formaste claras, preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y la nube, y el cielo sereno y todo tiempo. Por todos ellos a tus criaturas da sustento. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, y es bello, y alegre, y vigoroso, y fuerte.
Alabado seas, mi Señor, por la hermana, nuestra Madre Tierra, la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que la sufran en paz, porque de ti, Altísimo, coronados serán. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados a los que encontrará en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Alaben y bendigan a mi Señor, denle gracias y servirle con gran humildad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi hermano, muchísimas gracias por esta bella oración. Que ustedes quieren buscar la oración, es muy fácil. Googleen la Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís y allí hay una teología inmensa precisamente con relación a encontrar un vestigio, en términos bonaventurianos, un vestigio de Dios en toda la creación. Ahí está el Cántico de las Criaturas que acabamos de orar y pedimos la iluminación del Espíritu Santo también para que esta reflexión que podamos hacer también la puedan hacer ustedes en casa y podamos juntos sacar muchas conclusiones y aprender muchas cosas nuevas a propósito del magisterio del Papa Francisco, que es el tema de este encuentro fraterno, de este programa Franciscaneando en esta noche. Bueno, quiero preguntarles a todos ustedes, mis queridos teleamigos y teleamigas allá en sus casas, ¿qué documento del Papa Francisco se han leído? Porque sabemos que en el marco celebrativo de la fiesta de nuestro Padre San Francisco de Asís el pasado 4 de octubre, el Papa Francisco promulgó un nuevo documento, una exhortación apostólica titulada Laudate Deum, que tiene que ver precisamente con todo lo referente al cambio climático y algunos lo llaman una segunda parte de la Laudato Si, otros le dicen complemento, otros le dicen refuerzo. Bueno, vamos a ver qué opina nuestro invitado al respecto y queremos saber ustedes qué opinan. Por eso, hoy la pregunta del día es, primero, ¿qué documento del Papa Francisco ha leído y cuál le ha gustado más? Para ello les invitamos a que nos escriban en esta noche al 313-356-3127. Me digan, vea, Fray Miguel, a mí me ha gustado este documento porque explica esto y esto y esto. A mí me ha gustado este por X o Y motivo y lo podemos compartir aquí con nuestro invitado. Pero antes de eso, mi querido Carlos Andrés, yo sé que muchos teleamigos y teleamigas están preguntando, bueno, ¿y él quién es? Ya saludó, pero ¿quién es? ¿Dónde vive? ¿Dónde trabaja? Si es profesor, ¿qué áreas dicta? ¿Qué asignaturas? Cuéntanos un poco, por favor. Bien, pues yo soy Carlos Andrés Pinto López, nacido y criado en Bogotá. Tuve la fortuna de conocer el Evangelio y relacionarme con este mundo eclesiástico desde muy joven. Yo soy producto de la formación católica desde mi colegio. Estudié mi primaria y mi bachillerato con los padres agustinos recoletos, luego la teología con la Universidad Pontificia Bolivariana, estudios posgraduales en educación con la Universidad Santo Tomás y en teología con la Pontificia Universidad Javeriana. Soy profesor sobre todo en áreas de teología pastoral, y también algo referente con los proyectos de investigación en las universidades Santo Tomás y San Buenaventura. De ahí nos conocemos particularmente con Fray Miguel, quien ha tenido que ejercitar su paciencia. Bastante, escuchándome bastante. Entonces, pues nada, ese es un poco el recorrido que me ha traído hoy hasta acá a compartir con ustedes y por el que también agradezco a nuestro Señor. Bueno, claro que sí. Nuevamente, gracias por estar aquí. Él es nuestro invitado esta noche. Aprovechenlo, pregúntenos y aquí trataremos también de aprender juntos a propósito del magisterio del Papa Francisco, no solo de esta exhortación apostólica de la cual vamos a hablar un poco, sino también de todo el magisterio, todo lo que él ha escrito, las cartas encíclicas, las exhortaciones apostólicas y los diferentes documentos que nos han dejado ver
su postura teológica e incluso también filosófica en algunos momentos y pastoral, sobre todo pastoral y espiritual acerca de las realidades de diferentes temáticas de la iglesia. Y pues bueno, eso es lo que nos congrega en esta noche. Saludo de manera fraterna a nuestro hermano Isaac, que nos está sintonizando desde Venezuela. Un saludo fraterno para ti, Isaac, y muchas gracias por estar allí conectado con Franciscaneando. Muy bien, mi querido hermano Carlos Andrés, mi querido profesor, hablamos de una teología del Papa Francisco, del magisterio del Papa Francisco. ¿Qué se esperaba del Papa Francisco tan pronto fue nombrado inicialmente? ¿Y cómo ha sido desarrollada un poco esa teología del Papa Francisco hasta la actualidad? Muy brevemente, porque efectivamente es un camino bastante largo. A nosotros nos tocó vivir en una época muy interesante, en la medida en que recogimos los frutos de los movimientos de renovación de los siglos finales del XIX, comienzos del XX, que llegaron a una época vibrante a finales del siglo XX en el Concilio Vaticano II. Y nos ha tocado un magisterio que ha elaborado cada vez más esos movimientos de renovación y nos ha puesto de frente a toda temática posible. Hemos ahondado sobre la participación activa, consciente y fructuosa en la liturgia. Nos hemos encontrado con unas corrientes de renovación, más allá de girar 180 grados al ministro y más allá de cambiar la lengua de la celebración. Hay todo un andamiaje teológico debajo que nos inserta en la participación del misterio pascual de Cristo y que ha optado por insertar todas las realidades o por invitar más bien a todas las realidades a esa misma vida, a una vida pascual. Yo creo que una buena síntesis de esa apuesta teológica de la que hace parte Francisco es la homilía de la misa de inauguración de pontificado de Juan Pablo II. Abran de par en par las puertas a Cristo y los sistemas económicos y el amplio mundo de la cultura y la academia. Bueno, eso lo ha desarrollado el magisterio de los santos padres, de Pablo VI, de los dos Juan Pablos, de Benedicto XVI, con un lenguaje teológico y magisterial absolutamente fascinante. Y este Papa pues, nos ha puesto de frente a esa misma época de renovación. Yo creo que esta teología se mete en la tradición de los santos padres de hablar de las cosas nuevas. En su momento a León XIII se le ocurrió escribir por primera vez de las cuestiones sociales en la iglesia y llamó así su documento, Rerum Novarum. Ahora estamos hablando de las cosas nuevas, ya no en términos sociológicos, sino en términos medioambientales, que es lo que ahora nos preocupa. Claro que sí. Bueno, la pregunta que les hice a nuestros queridos teleamigos y teleamigas también quiero que la compartamos aquí muy brevemente antes de irnos a un pequeño corte. Paolo, ¿has leído algún documento del Papa Francisco y cuál te ha gustado más? La Laudato Si, Amoris Laetitia, esos dos. Y ahorita empecé a leer la Laudato Deum también. ¿Y cuál me ha gustado más? No, pues realmente son temas totalmente diferentes. La Laudato Si, muy puntual con todo lo que tiene que ver la naturaleza, el amor y cómo nuestra interacción con la naturaleza, y la Amoris Laetitia, pues ese amor que abarca el matrimonio y muchas formas de amar también. Muy interesante. Muy bien. Hermano Alex. La Fratelli Tutti. Yo creo que fue un documento que salió precisamente en pandemia, ¿sí? Que salió el 3 de octubre del 2020. Y yo creo que pues para mí fue una respuesta a lo que estábamos viviendo, porque pues la pandemia de cierta manera lo que nos lleva era alejarnos un poco, pero con esto que él llama a todos hermanos y además con ese tinte franciscano, pues yo creo que para mí fue un documento muy bonito que se tiene que replantear ahorita, ¿no? Como sociedad. Yo pienso que es importante, es un documento muy bonito, con una espiritualidad profunda franciscana también, y que también nos habla mucho acerca de lo que necesita el mundo actualmente. Yo creo que Francisco con ese, muy bien, a mí me encantó. Profe, de tantos. Uno habla por afinidades. Sí. Primero porque el nombre me parece precioso. Desiderio desideravi, la cita del Evangelio de Lucas, capítulo 22, cuando empieza todo el relato de la Pascua, de la cena pascual.
ardientemente he deseado comer esta Pascua con ustedes, y dialoga con la teología de Romano Guardini para recuperar la dimensión simbólica del sacramento y urgir a la Iglesia a formar a los laicos en la liturgia. Muy bien, excelente. Y pues yo me quedo con Christus Vivit, que evidentemente ayudó para que los jóvenes tuvieran también una base, como un respaldo del Papa Francisco, y muchos movimientos, muchos grupos juveniles tomaron incluso el nombre de este documento, y ha sido muy importante, hablando de afinidad, por el trabajo también que desempeñó con los jóvenes. Y a ustedes, ¿cuál documento del Papa Francisco le ha llamado más la atención? Piénselo, nos escriben y seguimos charlando. Vamos a dar una vueltica y ya volvemos con esto que se llama Franciscaneando. Paz y bien, franciscaneando. Hermano sol y hermana luna, casi no los veo y escucho vuestra voz, preocupado de mi pobreza estoy. Hermano viento y hermana brisa, abran mis ojos y vean la gloria de mi Señor. Continuamos con este programa Franciscaneando, este programa que nos une a cada uno como fraternidades, desde allí, de sus casas y aquí, junto a nosotros en este set de Teleamiga. Muchas gracias y bueno, vamos a continuar con este tema. Y hay algo, profe, que a mí me llama mucho la atención, y es ese movimiento Laudato Si, que se generó después de esta encíclica que el Papa Francisco pues realizó y nos han compartido muchas veces en las iglesias. Nosotros como frailes también, claro, al ser líderes de este movimiento con JPIC en cada una de las presencias, y creo que poco a poco se ha venido tomando como una fuerza esa encíclica Laudato Si. Inclusive por acá nuestro querido Francesco también pertenece a ese movimiento, ¿no, Francesco? Bueno, sí, yo realmente sí me enteré también de ese movimiento y compuse algunas canciones, y obviamente puse al servicio también el deseo también de poder contribuir a ese llamado que el Papa nos está haciendo. Y he hecho algunos contactos y nos estamos ahí moviendo desde la parte, desde el arte, porque también el Laudato Si invita a la parte artística para que también forme parte del movimiento y así se pueda ir, para que se llegue a más personas. Entonces, en esa parte artística, como músico, voy por los laditos, pero ahí voy llegando. Profe, una pregunta. Con este nuevo documento que el Papa Francisco toma, que saca hace poco, ¿es la segunda parte realmente de esta Laudato Si? ¿Su merced qué considera frente a esta realidad? Que pues ahorita por las redes se escucha mucho eso, la segunda parte. Por ahí vi unos jóvenes que decían la segunda temporada. Sí, es decir, existe la tradición de celebrar los aniversarios de ciertas encíclicas. Centesimus Annus, Octogesima Adveniens, fueron aniversarios de Rerum Novarum. Esta tiene un ciclo de tiempo más corto, pero en los primeros numerales, si la memoria no me patina de entrada, en el primer numeral, Francisco recuerda los 8 años de Laudato Si. Es decir, la conexión no es equivocada porque Papa Francisco lo pone en el primer numeral. Es cierto también que a diferencia de finales del siglo XIX, estos cambios son mucho más acelerados. Entonces lo que leíamos 80, 100 años después, ahora hay que leerlo apenas 8 años después, porque ciertamente obedece a un ciclo mucho más corto. Hablábamos también con Fray Miguel antes de comenzar que el Papa Francisco ha sido fiel a su nombre. Y entonces en las cartas que ha escrito, su magisterio refleja una vocación franciscana referida al de Asís, ¿no?
Y entonces hacía memoria de algún manual de historia de la iglesia con el que me formé, del padre Harling, y entonces en ese manual tenían una apreciación que me parece interesante acerca de Francisco. Y decía el autor que hay más o menos una especie de trampa cuando uno considera a Francisco. Está esta tendencia a verlo como un idealista, soñador, que se la pasaba pensando un poco en mariposas, árboles y flores, desconectado de las realidades terrenas. Y no, Francisco era un hombre profundamente consciente de su tiempo, consciente de los bemoles que tenía la iglesia de su momento, y la interpeló con una fuerza impresionante. Papa Francisco escribe el ideal de Francisco de Asís y lo pone también a dialogar en este espíritu de renovación conciliar, postconciliar más bien, con las angustias del espíritu humano de esta época. Sí, a mí algo que me parece curioso en estos últimos documentos del Papa, y si no recuerdo mal, uno cuando leía a Benedicto, Juan Pablo II, siempre iba dedicado como hacia la comunidad cristiana, los católicos, ¿sí? Empezaban con su frase enfocada hacia esa realidad, pero ahorita estos documentos es una apertura hacia toda la humanidad, y es algo que a mí, a mi parecer, me parece algo muy bonito. ¿Por qué? Porque el Papa sí nos habla a nosotros los católicos, pero también quiere involucrar a los que no hacen parte de nuestro credo. Mire, pongamos la mirada en esta realidad, en este problema. ¿Por qué? Por un lado, pues lo decía en Fratelli Tutti, que estamos conviviendo en una casa común donde estamos todos somos hermanos, así crea o no crea, sea ateo o una persona que sea alejada de la iglesia, ¿no? Pero es una problemática para todos, y como líder mundial católico, yo creo que también da una voz muy bonita para enfrentar esta misma realidad. Claro, y en ese sentido pues se me ocurren dos cosas. La primera, cuando uno lee los documentos del Vaticano II, desde Juan XXIII dirige los documentos también a todos los hombres de buena voluntad. Es cierto que hay documentos de documentos. Claro. Entonces, algunos son de trascendencia interna, por llamarlo de alguna forma, y le competen a la iglesia, inclusive algunos solamente a la jerarquía. Por ejemplo, este Papa que ha modificado el Código de Derecho Canónico para algunas cosas, esos documentos no van dirigidos a todos los hombres de buena voluntad. A los consagrados, por ejemplo. Exacto. Sino a los consagrados, a los obispos, a quienes se encargan de la justicia en la iglesia. Estas exhortaciones apostólicas, esta Laudate Deum, a los hombres de buena voluntad. Es el encabezado que venimos trayendo desde Juan 23, por una parte. Y por otra parte, traigo a la memoria en la oración por antonomasia de la iglesia, que es la plegaria eucarística, hay una formulación en una de las plegarias, donde en las intercesiones de la plegaria, el diálogo místico entre Cristo crucificado y el Padre, que es lo que acontece en la plegaria cuarta pide por el Papa, por los obispos, por el orden de los presbíteros y diáconos, y va ampliando el círculo. Pide por todo tu pueblo santo, y termina las intercesiones diciendo, y por aquellos que te buscan con sincero corazón. ¿Quiénes son los que te buscan con sincero corazón? Los que no hacen parte de tu pueblo santo, los que no están dentro de los muros de la iglesia, pero que siguen buscando honestamente a Dios. Yo creo que las cosas van por ese mismo camino. Los cristianos anónimos, diría nuestro querido Runner, muy amado por el profesor Carlos Andrés. Muy bien, se dan cuenta que uno aprende mucho con el profe Carlos Andrés, y no por eso... dormido, profe. Sí, claro que sí. Y por eso saludamos también en esta noche a Leonor, que está conectada desde Cali, aquí en Franciscaneando, y dice: buenas noches, me gusta Laudate Deum, que significa el cuidado de nuestra casa común. La tierra es un don de Dios y es nuestra responsabilidad cuidar de ella y de todas sus maravillas, incluyendo la flora, la fauna, el agua. Muy bien, muchas gracias, Leonor, por tu aporte. Efectivamente, a eso nos invita, entre otras cosas, esta exhortación apostólica. Y también saludamos a Edgar, que está en el Huila. Desde Neiva nos saluda también Edgar, que está conectado con nosotros, aprendiendo muchas cosas a propósito de la temática de nuestra noche. Laudato Si,
podemos decir que hemos concluido la era del Laudato Si, quedaron tareas por realizar, porque a veces pareciera que algunos documentos o algunos eventos como el Vaticano II, que uno dice después de tanto tiempo, ¿no? Hay cosas que del Vaticano II no se han puesto en marcha, por ejemplo. Hay cosas que del Vaticano II parece que la Iglesia estuviera todavía ahí como con paso lento y que no podemos asumir como con radicalidad a propósito de lo que nos invitaba. ¿Podemos decir lo mismo de Laudato Si o ya decimos Laudato Si fue separada, fue asimilada por todos, si viene Laudate Deum para darnos otro panorama? Bueno, voy a citar al vecindario, al cardenal Dominico Yves Congar, el gran eclesiólogo del concilio. Sí. Y entonces hay un texto que él tiene que se llama Falsas y verdaderas reformas en la Iglesia. Para decir una cosa, las reformas en la Iglesia difícilmente se entienden superadas. Voy a proponer un ejemplo extrapolando un poquito la situación. Cuando uno lee lo poco que escribió Francisco de Asís, porque propiamente de su puño y letra no hay mucho, sí. Pero cuando se devuelve uno a la mendicancia con Francisco y Domingo en pleno siglo XIII y revisa uno la Iglesia de hoy, todavía hay cosas de las que decían ellos dos que siguen siendo tarea. Para ustedes la fraternidad es una de las grandes consignas. No solamente se trata de salir a trabajar en un activismo frenético, sino de hacer comunidad. Eso lo venimos trayendo desde el siglo XIII entre las grandes reformas de la Iglesia. Pasando para este lado, Laudato Si es una tarea continua. Yo creo que Laudate Deum es de alguna manera actualizar el estado de la cuestión. ¿Qué ha pasado en estos 8 años? Que nos pueda permitir una lectura refrescada de Laudato Si. Entonces, en ese orden de ideas, hay críticas que vuelven a aparecer acá. Total. Y que vuelven a tener un impulso poderosísimo. Pero también hay unas invitaciones que no podemos dejar pasar. Yo no sé si la historia tiene un poco de sentido negro del humor, pero que esta encíclica haya salido en un momento dramático de la historia humana, cuando estamos viendo acá de fondo varias imágenes de los santos lugares, cuando allá están entendiendo algunos que es más importante comprar un misil que alimentar a un niño, la encíclica vuelve a llamarnos a sacarnos de esta indiferencia, de la comodidad de nuestras casas, para volver la mirada, la oración, el corazón al medio ambiente y a la interrelacionalidad que nosotros cristianamente llamamos comunión. Muy bien, profe. Ya vamos a examinar en nuestro próximo segmento, paso a paso y punto a punto, de esas principales características que tiene nuestra exhortación que estamos reflexionando hoy. Ustedes vayan, busquen un cafecito, un vasito de agua y ya volvemos con esto que se llama Franciscaneando. Paz y bien, franciscaneando. Dime si estás dispuesto a ayudar, si sabes dónde iremos a parar, si dejamos que nuestra indiferencia juegue al azar, si soy consciente y depende de mí el buen camino que debemos elegir. Juntos somos más. Movimiento Laudato Si. Protejamos todos nuestra casa común. Que la justicia y la paz fluyan. Este es el tiempo de la creación. Que un mundo destruido no sea un déjà vu. Muy bien, mis queridos teleamigos y teleamigas, nuevamente bienvenidos a su programa Franciscaneando. Estamos reflexionando sobre este documento, sobre esta exhortación apostólica Laudate Deum del Papa Francisco, promulgada el 4 de octubre del 2023, para que guarden allí la fecha en su corazón y podamos seguir reflexionando precisamente acerca de este documento. Ahora sí, vamos a entrar de lleno al documento punto por punto, algunas principales características y
una reflexión. La primera es un interrogante que me suscita es, bueno, Laudato Si fue encíclica. Laudate Deum es exhortación apostólica. O sea, eso ya le da un tinte un poco más, ¿cómo lo podríamos denominar? ¿Hay una diferencia? Sí, claro, hay diferencia entre encíclica y exhortación. Pero sí. ¿Por qué exhortación? El magisterio, hay tres funciones esenciales de la Iglesia. Regir, santificar y enseñar al pueblo de Dios. Los documentos pontificios están dentro de esta última, la función de enseñar al pueblo de Dios. Y entonces asumimos que el Santo Padre es el intérprete de esa tradición de la Iglesia. Entonces decimos que las fuentes de la teología son la Sagrada Escritura, la tradición con mayúscula, no las tradiciones con minúscula, que serían la repetición de costumbres, sino la tradición, que es aquello que se va acendrando en las comunidades y se va volviendo norma de fe. Por ejemplo, la forma de los sacramentos está en la tradición. Y entonces, una tercera fuente que para nosotros en la Iglesia Católica es importante es el magisterio, que no es una fuente primaria, sino que está al servicio de las dos anteriores. Y entonces el magisterio de la Iglesia tiene esa función de ir discerniendo los signos de los tiempos, lo que va pasando en contraste con el Evangelio, ¿no? Así como ustedes están de café y yo de azul y armamos un contraste de colores, así también el Evangelio se coteja, se confronta con la realidad histórica, de tal manera que la Iglesia reconozca el paso de Dios, pero también los lugares en donde tiene que interpelar. Y entonces el magisterio tiene diferentes grados, diferentes jerarquías, si se quiere, de documentos. Hay constituciones apostólicas que tienen fuerza de ley, pero también hay una función ordinaria, por así decirlo, del romano pontífice de enseñar, que son las cartas encíclicas. Son cartas que hacen parte del magisterio ordinario del Santo Padre. Estas exhortaciones apostólicas, algunas son simplemente porque el Papa así lo quiere, y entonces son o exhortaciones apostólicas solitas o motu proprio. Es decir, documentos que se elaboran por la propia voluntad del Santo Padre, pero también hay otras exhortaciones apostólicas que tienen una fuerza mayor, esperamos una pronto, que son las que vienen después de cada sínodo. Del sínodo. El Papa sintetiza el trabajo sinodal, ¿no? Hay que decir una cosa importante, esta fue una herejía durante el siglo XIX, y era decir que el superior del Papa era el cuerpo episcopal, el colegio episcopal reunido en concilio. No. El Concilio Vaticano I nos dice que el Papa no tiene superior jerárquico. Eso lo vimos en la renuncia de Papa Benedicto XVI, que renunció ante sí mismo. Él es su propio superior jerárquico. Entonces acá el sínodo no es mayor que el Papa. Por eso quien sintetiza el sínodo y quien le propone a la Iglesia el documento es el Santo Padre, en una exhortación apostólica post-sinodal. Entonces tuvimos una posterior al sínodo de la palabra, otra posterior al sínodo de la familia, otra posterior al sínodo de la Amazonía, y esta, que es el sínodo de la sinodalidad, pues dará como resultado una exhortación apostólica post-sinodal. Muy bien, entonces aquí tenemos Laudate Deum, que efectivamente cuyo centro va a ser el cambio climático, cuya referencia, cuya exhortación a propósito del mismo documento es a que todos sigamos atentos a esto que estamos haciendo nosotros mismos y que hemos generado nosotros mismos, a propósito de la duda que Paolo también tenía y lo hablábamos un rato detrás de cámaras sobre cómo se genera desde el mismo hombre todo lo que estamos viendo. Somos nosotros los responsables de este cambio, somos nosotros los responsables de que todo esto esté ocurriendo en nuestro planeta. Por lo tanto, en nuestra mano está la responsabilidad pues, de hacer algo, de no quedarnos quietos. Yo entiendo que Laudato Si fue un gran esfuerzo del Papa por hacer un marco teórico sobre una cosa de la que el magisterio directamente no había hablado, que es el asunto climático, el asunto medioambiental más bien, y Laudate Deum es primero una puesta al día, como lo decía anteriormente, pero también una parte del documento que es propiamente el cambio climático. En ese orden de ideas, el Santo Padre reconoce
que estos cambios en el clima, que estos cambios en el biorritmo del planeta, pues son producto de la intervención del hombre, y critica una cosa que la filosofía de finales del siglo XX ya había criticado. Esa idea de progreso, discúlpenme quienes son un poco más afines a esto, pero que es tan propia de estos movimientos a veces de coach, y entonces hoy estamos bien, pero mañana vamos a estar mejor, y así en una constante subida sin parar. Esa idea es propia de la revolución industrial. Hay que ir avanzando, un poco esa idea del sistema de gestión de la calidad, donde no hay problemas, sino oportunidades de mejora. Esos eufemismos con que nos gusta llamar a las cosas. Y entonces las dos guerras mundiales y la Guerra Fría durante el siglo XX nos dijeron, upa, la cosa no va por la vía de la razón instrumental. No podemos seguir instrumentalizando la razón para crear máquinas que nos ayuden a matarnos más eficientemente. Vuelvo al comentario que hacía antes del anterior corte. Para algunos es más importante comprar un misil que alimentar un niño. ¿Hacia dónde va la técnica? ¿Hacia dónde va el progreso? ¿Qué estamos sacrificando? Y el Papa dirá, y lo respalda la escuela crítica de Frankfurt, pero también la escuela personalista francesa, el Papa dirá, lo que estamos sacrificando es nuestra propia humanidad. Eso es lo que está quedando por debajeado y ninguneado con estas ideas fantasiosas de progreso. Claro, y además algo que me llama la atención de este documento, y es que claro, por ser jefe de Estado lo nombra quizá muy sutilmente, pero utiliza unas palabras bastante determinantes, y es que el Papa Francisco habla de la debilidad de la política internacional, ¿no? Dice, hay una debilidad, una aparente debilidad en la política internacional, porque como que todos quieren ser parte de, pero a la hora de la verdad, al momento de ejecutar acciones para remediar ese daño que le hemos hecho al planeta, pues parece que perdón la expresión, nos chutamos la pelota unos a otros. ¿Qué decir a eso? Yo quiero responder a eso, perdón con la insistencia de las noticias del día, pero esta mañana escuchaba en la W la intervención de una señora que llamaba desde algún lugar de la Franja de Gaza. Y la señora partía desde un principio que me parece dolorosísimo, pero también cierto. Los jefes de oficinas, los portavoces de las grandes organizaciones hablan desde su escritorio, cómodos, tranquilos, distantes. ¿Su familia está en Israel? No. Está resguardada en Estados Unidos, él está tranquilo en una oficina en Nueva York. Mientras afuera, esta señora decía, yo no entiendo cuál es la diferencia que ustedes hacen entre árabes y judíos. Acá todos vivimos en el mismo barrio. La señora pues se casó con un judío, vivía con su familia judía, y decía, mis vecinos de al frente que son albañiles son árabes. A los que le compro el pan por las mañanas son árabes. Pero también tengo amigos y compañeros de trabajo judíos. Esto entonces nos hace pensar en una cosa, la guerra, las desigualdades, son cosas que nos vamos fabricando en estos grandes órdenes que terminan oprimiendo tremendamente a los que nada tienen que ver con la fabricación de eso. Esta señora no está en la ONU, a los que secuestraron no están discutiendo nada. Entonces, quiero responder un poco con eso. La política internacional, los sueños de redención a la base de caudillos, de políticos, han fracasado. Y si nos seguimos manteniendo en ese mismo sueño, adivinen qué, vamos a seguir fracasando. Claro. Y muchos de ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y esto que están hablando allá en ese programa, cómo me atañe? ¿De qué manera de pronto me interpela a mí? Efectivamente, nos puede estar sucediendo el ejemplo que trae a colación el profe, y es que como estamos aquí en Colombia, tan lejos de lo que está sucediendo allá, tan lejos de tantas realidades, entonces parece que no nos afectaría, pero resulta que sí. Allí en tu casa debes ser consciente de que lo que está sucediendo también nos afecta a nosotros como humanidad. ¿Hacia dónde vamos? ¿Sí? ¿Cómo construimos desde nuestra familia un lugar mejor para vivir? En la resolución de conflictos, en el diálogo, en la tolerancia, en el mismo cuidado del otro, en el mismo cuidado ahí el patio que tengo, donde tengo jardín y donde puedo cuidar un poco mi partecita, mi hábitat. Bueno, desde allí, desde las pequeñas cosas podemos también sembrar conciencia
y nosotros también participar de eso bueno de lo cual nos habla el Papa Francisco, porque en últimas esta exhortación quiere eso, concientizarnos de que no estamos en una burbujita de cristal en nuestros hogares o en nuestros trabajos, en nuestros conventos, por ejemplo, sino que esto nos afecta absolutamente a todos. Entonces sí te compete a ti y a mí reflexionar a la luz del magisterio de la Iglesia, a la luz de lo que el Papa Francisco nos pide en esta exhortación apostólica, las realidades que estamos viviendo. Sigamos reflexionando, vamos a dar una vueltica y ya volvemos con esto que se llama Franciscaneando. Paz y bien, franciscaneando. Sale el sol por la mañana, sus rayos disipan la niebla. La ciudad despierta agitada, el mundo gira y gira deprisa. Detente, escucha y reacciona. La tierra que gime y que grita, es el aire que ya no respirará, es el agua que ya no beberás, es el suelo que no te alimentará, la hermana tierra que sigue herida. Muy bien, mis queridos teleamigos y teleamigas, continuamos ya en este último segmento de nuestro programa Franciscaneando y lo iniciamos con esta hermosa canción. Muchas gracias, Paolo, y muchas gracias a Francesco, su hijo, que nos ha acompañado en este ratico. Seguimos reflexionando y vamos a hacer como una síntesis de lo que, si se puede hacer una síntesis de lo que hemos dicho hasta el momento, y es que quedan retos, quedan muchos retos a propósito de esta exhortación apostólica Laudate Deum. Quedan muchas cosas por decir, efectivamente, pero sobre todo en la Iglesia hay muchas reacciones y se esperan muchas más. Yo espero muchas más reacciones de parte de nuestra orden, por ejemplo, como Francisco, el Papa Francisco, nos está exhortando a nosotros sobre nuestra misión, sobre nuestra espiritualidad, nuestro carisma, que debe ser, pienso yo, cada día más visible y que nos llama a empoderarnos un poco de estos documentos y a llevarlos por lo menos, por supuesto que a la práctica también, allí donde nos encontremos, en los colegios, en las universidades, en la parroquia, en los centros de culto, en las casas de formación. Mejor dicho, nos falta aún más empoderarnos de eso que el Papa Francisco nos está exhortando a todos. Estamos en tiempos también de sínodo y no podemos hablar de la teología del Papa Francisco, del magisterio de la Iglesia, de lo que está sucediendo en la Iglesia hoy, sino hablamos del sínodo, de la sinodalidad. Con una sola pregunta, a ver, su merced como teólogo, ¿qué espera de este sínodo? Bueno, parto por decir que el sínodo, terminado el Concilio Vaticano II, quedó como una institución permanente de discernimiento. En ese sentido, pues nos hemos encontrado con reflexiones sobre la palabra, la juventud, bueno, todo esto. ¿Yo qué espero? Yo, la verdad, en esto quiero ser un poco idealista, en la medida en que no hay una apuesta más cristiana que la apuesta mística. Okay. Respondo un poco con la oración con la que empezábamos el programa, el Cántico de las Criaturas, las canciones de Paolo han ido también como por ese mismo lado, y me hace pensar en ese concepto propio de la teología, de la liturgia y de la vida eclesial, que es la comunión. En algún momento nos imaginamos un poco que la comunión es solo con el que está a mi lado, a un lado al otro en la asamblea litúrgica, le doy la mano por simple cordialidad, sí, terminando la fracción del pan, pero no, la comunión es sí con el otro, bueno, con Dios primeramente, de quien brota toda comunión, con el otro, pero también con el orden de la creación. Y vale la pena volver a escuchar a estos grandes personajes que desde la mística nos cuentan esa relación. A Francisco de Asís, sin lugar a dudas, pero también a Teilhard de Chardin, a Benjamín González Vuelta,
que nos hablan no solo desde el lenguaje de la imagen, sino desde aquel de la mística, como toda la creación gime, diría San Pablo, con dolores de parto, hasta que Cristo lo sea todo en todos. En ese sentido, yo del sínodo espero no otra cosa, sino que nos haga conscientes de la realidad comunional de la Iglesia, de una teología del laicado, de una teología de la vida consagrada, de las órdenes, del sacramento del orden, quiero decir, que nos lleve a todos a mirar hacia un punto común, Cristo, de quien todo sale, ese misterio del exitus y el reditus, de quien todo sale y en quien todo debe recapitularse. Claro, profe, muchísimas gracias. Aprovechemos y quiero darle a su merced esta posibilidad de saludar a la hermana Aleja, que nos está viendo allá desde su casa en Chía, nuestra hermana Aleja salesiana. Salúdela. Bueno, ya que estamos en sección de saludos, aunque no nos vemos este semestre en clase, un gran saludo para una religiosa fiel a su vocación. Espero que me encomiende siempre en su oración y que el Señor la conserve en ese espíritu de fidelidad y de cercanía académica y teológica hacia Él. Muy bien, un saludito para la hermana Alejandra, que está conectada con Franciscaneando. Y bueno, la pregunta a propósito del sínodo es porque a veces vemos en redes sociales, escuchamos en noticias, pareciéramos que nos estuviéramos quedando como en pequeños detalles, como que el Papa Francisco puso mesas redondas y no cuadradas, que porque el que preside es el Espíritu Santo, y unos que porque el Papa Francisco hace eso, que nos estamos quedando como en esas pequeñas cosas cuando realmente lo importante es lo que tú acabas de señalar, ¿sí? Que la centralidad y lo que surge de ese sínodo no es otra cosa sino la centralidad del mismo Cristo, precisamente. Ese ha sido siempre el riesgo, que no solamente es un riesgo, sino una trampa mortal, quedarnos en detallitos. Cuando a uno le preguntan por la reforma litúrgica posterior al Vaticano II, siempre es: el padre dejó de dar la espalda y nos corrieron el altar pastelado. Y ya se generó un escándalo por eso. Sí. Decía un profesor, mi profesor de liturgia, a quien admiro profundamente, que la gran trampa fue pensar que la reforma del Vaticano II la habían hecho los albañiles y no los teólogos. Un poco nos pasa lo mismo, parece que la reforma de la sinodalidad la hicieran los que acomodaron las mesas y no la Iglesia que discierne. Es una trampa ciertamente en la medida en que por fijarnos en el detalle nos pasa el mensaje por debajo sin que lo escuchemos. Y en este sentido, pues lo hablábamos alguna vez en clase, sí. El espíritu de discernimiento siempre pone al Espíritu en el centro, al Espíritu Santo, como fuente, como lugar hacia donde siempre la Iglesia debe mirar, escuchar, atendiendo a aquella expresión bellísima del Evangelio de Juan. El Espíritu es como el viento, no sabes de dónde viene ni para dónde va, pero oye su voz. La Iglesia necesita despertar los oídos, un poco con esta imagen de las velas del barco, que no pueden ser de metal, pero que tampoco pueden ser jirones, que deben tener el balance exacto entre la firmeza para transmitir la fuerza del viento al mástil del barco, pero ser lo suficientemente porosas para dejarse atravesar por el viento del Espíritu. Claro que sí, muy bien, mi querido profesor. Quiero que terminemos este encuentro fraterno, esta reflexión a propósito del magisterio del Papa Francisco, el magisterio de la Iglesia y del Papa Francisco, con esta frase del numeral 73 de esta exhortación apostólica. Dice el Papa Francisco: porque un ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro para sí mismo. Yo leo esta frase y se me viene a mi mente alguna homilía que hizo en su momento, creo que fue para el jueves o el viernes santo, el que ahora cardenal franciscano, Canta la Mesa, que decía que un virus invisible, ¿sí?, puso en jaque al ser humano que se cree Dios. Y precisamente el Papa Francisco hace esta acotación en el numeral 73 de nuestra exhortación que estamos reflexionando hoy. Y es que el peligro más grande es creernos dioses, ¿sí? Es decir, se nos olvida lo que dice el Génesis, que somos administradores de lo creado y nos creemos dueños, ¿sí? Nos creemos dueños, nos creemos dioses de lo creado. ¿Qué decir ante eso, profe? Su merced apunta, pone el dedo un poquito en la llaga, que es el relato del Génesis. Dios crea todo en 6 días y partimos del relato sacerdotal
pero el séptimo, asumimos nosotros que el séptimo no hizo nada, dice el texto bíblico que descansó para consagrar. El séptimo día mira siempre a la consagración. Por eso la liturgia temprana de la iglesia entendió que podemos vivir dentro del orden de las cosas creadas en 7 días, pero que necesitamos dentro de la temporalidad un paréntesis que nos permita entrar a la eternidad, y ese es el octavo día, es el día octavo, el domingo sin ocaso del que habla la liturgia. Necesitamos recobrar nuestra propia identidad, reconocer que somos administradores y sentirnos, darnos cuenta con cierta humildad de cuál es nuestro lugar en el mundo. No somos únicos, vivimos en comunión con los demás, con lo demás, pero también con el corazón y la mirada puestos en Dios. Muchas gracias, profe. Fray, no sé si algún mensaje final para nosotros. Yo pienso que aquí nos queda una tarea para todos nosotros, los que tal vez no sabemos mucho de teología, empezar a leerla con mucho cuidado, ¿sí? Claro. Para no perder el rumbo de lo que realmente el Papa Francisco quiera pues, anunciar durante este documento. Yo lo voy a estar molestando, profe, por allá en la universidad, porque hay cosas que yo he leído y sé que nos va a tocar investigar un poquito más. Claro, claramente a todos nos queda la tarea, primero de acercarnos al documento, porque muchos quizá no lo conocen, pero ya está en internet, lo podemos googlear, descargar, Laudate Deum, exhortación apostólica sobre la crisis climática del Papa Francisco. La tarea queda para ustedes, para nosotros también seguir reflexionando. Sí. No nos apartemos de las realidades de nuestro planeta. Lo que está sucediendo hoy y ahora nos interpela absolutamente todo. Gracias a ustedes por estar con nosotros aquí en Franciscaneando. Nos vemos dentro de 15 días aquí en el mismo canal, a la misma hora. Profe Carlos, Dios lo bendiga. A todos ustedes, bendiciones. Gracias, Paolo. Gracias, Francesco. Dios los bendiga. Paz y bien. Con San Francisco vamos franciscaneando, fraternidad, comunidad franciscana. Somos la iglesia en salida al encuentro de nuestros hermanos, dispuestos a evangelizar y a testimoniar. Paz y bien a los hermanos de buen corazón. Paz y bien, franciscaneando.